Existen héroes que nacen con poderes extraordinarios. Otros que los adquieren a través de accidentes o experimentos. Pero hay un héroe cuya mayor fuerza siempre ha sido algo mucho más fundamental: su carácter inquebrantable. Esta es la historia de Steve Rogers, el Capitán América, un hombre que se convirtió en leyenda no porque el destino lo eligió, sino porque él eligió luchar por lo que es correcto. Imagina Nueva York, 1941. Las calles de Brooklyn resonaban con las noticias de la guerra que devastaba Europa. Mientras muchos jóvenes estadounidenses se alistaban para defender la libertad, un joven delgado, de apenas 1,70 metros y 59 kilogramos, era rechazado repetidamente por el ejército. Pero en su pecho magro latía un corazón más grande que el de cualquier soldado. Este era Steve Rogers, un artista de Brooklyn que se negaba a quedarse de brazos cruzados mientras otros luchaban por la justicia. Lo que nadie sabía en ese momento es que este joven aparentemente insignificante estaba a punto de convertirse no solo en un soldado, sino en un símbolo. Un faro de esperanza que brillaría a través de las décadas, inspirando a generaciones. Su transformación física sería impresionante, pero lo que realmente hace del Capitán América un héroe nunca estuvo en el suero del supersoldado que corría por sus venas, estaba en los valores que corrían por su alma. A lo largo de esta extraordinaria jornada, conocerán a un hombre que enfrentó a nazis y extraterrestres, que lideró a los héroes más poderosos de la Tierra, y que nunca, ni por un momento, dejó que el poder cambiara quien era en su esencia. Un hombre que cargó con el peso de una nación en sus hombros, simbolizado por un escudo que se volvió tan legendario como su portador. Esta no es solo la historia de cómo un chico de Brooklyn se convirtió en el primer Vengador. Es una historia sobre coraje, sacrificio y la eterna lucha entre el bien y el mal. Es sobre un hombre que, incluso cuando el mundo entero cambió a su alrededor, se mantuvo fiel a sus principios. Como él mismo dijo, cuando el mundo te dice que te rindas, tienes que levantarte y decir, no, tú te mueves. Prepárense para sumergirse en la épica saga del Capitán América, un héroe que demostró que no son los poderes los que hacen al héroe, sino el corazón detrás del uniforme. Una historia que comienza en las calles polvorientas de Brooklyn y se extiende hasta los confines del cosmos, atravesando décadas y cambiando para siempre el significado del heroísmo. Esta es la historia del Capitán América, el hombre que nos enseñó que los verdaderos héroes no nacen. Eligen levantarse y luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Y como Steve Rogers siempre nos recordó, puedo hacer esto todo el día. Bienvenidos a la extraordinaria jornada del primer Vengador, una historia que va mucho más allá de escudos y uniformes. Es una lección atemporal sobre el poder de la determinación, la bondad y el coraje de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando todo el mundo parece estar en tu contra. La historia de Stephen Grant Rogers comienza el 4 de julio de 1918, una fecha que más tarde se probaría profundamente simbólica. Nacido en una familia de inmigrantes irlandeses en Brooklyn, Nueva York, Steve conoció desde temprano las dificultades de la vida. Su padre, Joseph Rogers, un veterano de la Primera Guerra Mundial, falleció cuando Steve aún era muy joven, dejando a su madre Sarah, una dedicada enfermera, para criarlo sola durante los duros años de la Gran Depresión. Sarah Rogers, incluso enfrentando las adversidades de ser una madre soltera durante la peor crisis económica de la historia estadounidense, nunca dejó de inculcar en su hijo valores fundamentales: integridad, compasión y el coraje de enfrentar las injusticias. Trágicamente, ella también sería arrebatada de Steve prematuramente, víctima de tuberculosis contraída mientras cuidaba de sus pacientes. Pero su legado permanecería vivo a través de las acciones de su hijo. Creciendo en las calles de Brooklyn durante los años 30, Steve era el típico chico que siempre se metía en peleas, no porque buscara problemas, sino porque se negaba a ignorar las injusticias. Incluso siendo pequeño y frágil, con una considerable lista de problemas de salud que incluía asma, escoliosis, arritmia cardíaca y una serie de otras complicaciones, nunca se echaba atrás de una pelea cuando veía a alguien siendo intimidado. Como solía decir, no me gustan los matones. No importa de dónde sean. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos comenzó a enviar a sus jóvenes al frente, Steve intentó alistarse repetidamente. En cada centro de reclutamiento que visitaba, recibía el mismo sello 4F, inaptitud para el servicio militar. Pero Steve Rogers no era de los que se rendían fácilmente. Fue durante uno de estos intentos, en la Exposición Mundial de Mañana de 1943,
que el destino finalmente conspiró a su favor. El doctor Abraham Erskine, un científico alemán que había huido del régimen nazi, observaba los centros de reclutamiento en busca de un candidato muy específico para su proyecto revolucionario, el Proyecto Renacimiento. Cuando encontró a Esteve, vio algo que otros habían ignorado. No era la fuerza física lo que buscaba, sino la fuerza de carácter. Durante su interrogatorio con Esteve, Erskine hizo una pregunta simple. ¿Quieres matar nazis? La respuesta de Esteve fue reveladora. No quiero matar a nadie. No me gustan los matones. No importa de dónde sean. Esta respuesta convenció a Erskine de que había encontrado a su candidato ideal. El científico explicó a Esteve que su suero del supersoldado amplificaba todo lo que estaba dentro de la persona. Lo bueno se vuelve genial. Lo malo se vuelve peor, advirtió. Era crucial que el candidato no solo fuera físicamente capaz, sino moralmente íntegro. El proceso de transformación se llevó a cabo en un laboratorio secreto en Brooklyn, en presencia de oficiales militares de alto rango, incluido el coronel Chester Phillips y la agente Peggy Carter. Esteve Rollers entró en una cápsula experimental diseñada por Howard Stark. El procedimiento fue intensamente doloroso, pero Esteve se negó a rendirse, gritando que continuaran incluso cuando los científicos querían interrumpir el proceso. Cuando la cápsula finalmente se abrió, Esteve Rollers emergió transformado. Su cuerpo frágil se había convertido en la cúspide de la perfección humana. Su altura aumentó, sus músculos se desarrollaron, y todas sus condiciones médicas anteriores fueron curadas. El experimento había sido un éxito completo. Sin embargo, la alegría de la conquista duró poco. Un espía de Hydra, infiltrado entre los observadores, asesinó al Dr. Erskine y robó la última muestra del suero. Con su último suspiro, Erskine señaló el pecho de Esteve, recordándole que el verdadero poder no estaba en sus músculos recién adquiridos, sino en su corazón. Con la muerte de Erskine, el secreto del suero del supersoldado murió con él. Todos los intentos subsiguientes de recrear la fórmula resultaron en fracasos o aberraciones. Esteve Rollers se convirtió no solo en el primer, sino en el único supersoldado perfecto de ese programa. Una responsabilidad que llevaría con la misma humildad y determinación que siempre demostró, incluso cuando solo era un chico frágil de Brooklyn. Este origen único, la transformación física combinada con una fuerza moral inquebrantable, sentó las bases para todo lo que el Capitán América llegaría a ser. No solo un supersoldado, sino un símbolo de esperanza y determinación. Un hombre que, incluso habiendo recibido el poder de derrotar a cualquier enemigo, nunca olvidó cómo era ser el más débil en la pelea. La saga del Capitán América está marcada por algunas de las historias más memorables e impactantes del universo Marvel, trascendiendo generaciones y redefiniendo el significado del heroísmo. Vamos a sumergirnos en los arcos que moldearon no solo al personaje, sino a todo el universo de los cómics y el cine. Todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, donde Esteve Rollers rápidamente se convirtió en más que un soldado. Se convirtió en un símbolo. Liderando a los Comandos Aulladores, una unidad de élite compuesta por soldados excepcionales como Bucky Barnes, Dum Dum Dugan y Jim Morita, el Capitán América se convirtió en la pesadilla de Hydra. Sus misiones contra la división científica nazi no eran solo sobre ganar batallas, sino sobre evitar que tecnologías peligrosamente avanzadas cambiaran el curso de la guerra. El enfrentamiento con el Cráneo Rojo, su archienemigo, alcanzó su clímax en una misión que cambiaría para siempre la vida de Esteve. A bordo de un bombardero experimental de Hydra, cargado con armas capaces de diezmar las principales ciudades estadounidenses, Esteve enfrentó una elección imposible. Con el avión en rumbo de colisión con Nueva York, y sin forma de cambiar su curso, tomó la decisión que lo transformaría en leyenda. Hundió la aeronave en el Ártico, sacrificando su propia vida para salvar millones. Pero el destino tenía otros planes para Esteve Rollers. Décadas después, su cuerpo fue encontrado preservado en el hielo. El suero del supersoldado había mantenido sus células vivas en un estado de animación suspendida. Su despertar en el siglo XXI dio inicio a uno de los arcos más profundos y emocionalmente complejos de su historia. La adaptación de un hombre de los años 40 a un mundo irreconocible. Este hombre fuera de tiempo tuvo que lidiar no solo con avances tecnológicos y cambios culturales, sino con la dolorosa realización de que todos los que conocía y amaba habían envejecido o fallecido. La única conexión que quedaba con su pasado era Peggy Carter, entonces una anciana, sufriendo de demencia. Sus visitas a ella,
viendo a la mujer que amaba sin poder mantener la memoria de sus reencuentros, son algunos de los momentos más conmovedores de su historia. Pero fue el arco del Soldado de Invierno el que verdaderamente puso a prueba los límites de la lealtad y la amistad de Esteve. Descubrir que su mejor amigo, Bucky Barnes, no solo había sobrevivido a la guerra, sino que había sido transformado en un asesino de Hydra, fue un golpe devastador. La lucha para rescatar a Bucky de décadas de lavado de cerebro mostró que el verdadero poder del Capitán América no estaba en su fuerza física, sino en su capacidad de nunca rendirse con aquellos que ama. Estoy contigo hasta el final del camino se convirtió en más que una frase. Se volvió un testimonio de la inquebrantable fuerza de la amistad. El descubrimiento de que Hydra se había infiltrado en SRD desde su fundación obligó a Esteve a cuestionar todo en lo que creía. El hombre que siempre siguió órdenes por confiar en el sistema tuvo que aprender a cuestionar autoridades y confiar en sus propios instintos morales. Este arco culminó con la disolución de SRD, mostrando que el verdadero patriotismo a veces significa derribar instituciones corruptas para salvarlas. La Guerra Civil de los Vengadores representó tal vez el conflicto más ideológicamente complejo de la carrera del capitán. Cuando el gobierno propuso los acuerdos de Sokovia, regulando actividades de superhéroes, Esteve se vio forzado a elegir entre su lealtad al sistema y sus principios personales. Su oposición a los acuerdos no era sobre rechazar la responsabilidad, sino sobre mantener la libertad de ayudar cuando fuera necesario, sin interferencia política. Este conflicto lo puso en contra de Tony Stark, dividiendo a los Vengadores y obligando a amigos a luchar entre sí. El enfrentamiento final entre Esteve y Tony, cuando la verdad sobre la muerte de los padres de Stark salió a la luz, es considerado uno de los momentos más emocionalmente devastadores del MCU. La decisión de Esteve de proteger a Bucky, incluso si eso significaba luchar contra un amigo, mostró que a veces no existen elecciones correctas, solo decisiones difíciles. La saga del infinito trajo nuevos desafíos. Frente a Thanos, una amenaza cósmica de proporciones inimaginables, Esteve demostró que el coraje no significa ausencia de miedo, sino la determinación de luchar incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Su liderazgo durante la batalla de Wakanda y posteriormente, en la misión para revertir el chasquido, probó por qué era considerado el corazón de los Vengadores. En su última gran aventura, durante la batalla final contra Thanos, Esteve demostró ser digno de empuñar el Mjolnir, el martillo mágico de Thor. Este momento, que hizo que los cines enteros estallaran en aplausos, no fue solo sobre poder físico, fue la confirmación de lo que el Dr. Erskine vio en ese chico delgado de Brooklyn. Un corazón verdaderamente noble. Su decisión final de volver en el tiempo para vivir la vida que siempre soñó con Peggy Carter cerró un círculo perfecto. El hombre que sacrificó todo por la humanidad finalmente se permitió buscar su propia felicidad, pasando el escudo a Sam Wilson, demostrando que el legado del Capitán América nunca fue sobre un hombre, sino sobre los ideales que él representa. Lo que hace al Capitán América verdaderamente extraordinario no es solo un conjunto específico de poderes, sino la perfecta armonía entre sus capacidades físicas y mentales, resultado del único experimento exitoso del suero del super soldado. Vamos a explorar en detalle lo que hace de Steve Rogers uno de los héroes más formidables del universo Marvel. El suero del super soldado transformó cada aspecto de la fisiología de Steve Rogers para alcanzar el ápice del potencial humano. Su fuerza física es verdaderamente extraordinaria. En diversos momentos, hemos visto al capitán realizar hazañas impresionantes, como sostener un helicóptero en pleno vuelo con sus propias manos, impedir que Thanos, un titán con fuerza descomunal, cerrara su guantelete, y arrancar troncos de árboles como si fueran gravetos. Los expertos estiman que su fuerza le permite levantar hasta 800 kilos en condiciones normales, pudiendo superar esa marca en momentos de extrema necesidad. Su velocidad y agilidad son igualmente notables. El Capitán América puede correr a velocidades que superan los 60 km por hora, manteniendo ese ritmo durante horas sin mostrar signos de fatiga. Sus reflejos son tan agudos que puede esquivar balas tras percibir el movimiento del tirador, una habilidad que combina perfectamente con su icónico escudo. Hablando de resistencia, el cuerpo de Steve Rogers es una maravilla de la bioingeniería. Su metabolismo trabaja 4 veces más rápido que el de un humano normal, permitiéndole recuperarse de heridas graves en cuestión de horas o días, cuando una persona común tardaría semanas o meses. Este mismo metabolismo acelerado lo hace prácticamente inmune a las intoxicaciones por alcohol o drogas,
y le proporciona una resistencia extraordinaria a la fatiga. Pero es el legendario escudo de Vibranium lo que se ha convertido en su marca registrada. Creado por el genio Howard Stark, el escudo es una obra maestra de la ingeniería. Hecho del metal más raro y resistente de la Tierra, el Vibranium posee propiedades únicas que desafían la física. El escudo absorbe completamente cualquier impacto o vibración, haciéndolo prácticamente indestructible. En manos del capitán, esta arma defensiva se transforma en un instrumento letal de ataque. El verdadero prodigio está en la forma en que Steve utiliza el escudo. Su mente táctica excepcional, combinada con reflejos sobrehumanos, le permite calcular ángulos complejos en fracciones de segundos. Puede lanzar el escudo de manera que éste golpee múltiples objetivos y regrese a sus manos, como si desafiara las leyes de la física. Esta habilidad se ha vuelto tan característica que los enemigos han aprendido a temer el sonido distintivo del escudo cortando el aire. Pero tal vez la habilidad más subestimada del Capitán América sea su capacidad estratégica. Su cerebro procesa información táctica a una velocidad impresionante, permitiéndole analizar situaciones de combate complejas y desarrollar estrategias en tiempo real. Esta es la razón por la cual asume naturalmente la posición de líder en cualquier equipo que integra, incluidos los Vengadores. Sus habilidades de liderazgo se amplifican por un talento natural para inspirar a quienes lo rodean. La presencia del Capitán América en un campo de batalla no solo fortalece la moral de las tropas, sino que también maximiza la eficiencia de todo el equipo. Posee un don único para identificar los puntos fuertes de cada aliado y coordinarlos para alcanzar objetivos aparentemente imposibles. Y no podemos olvidar su excepcional entrenamiento militar. Steve Rogers es un maestro en múltiples formas de combate cuerpo a cuerpo, dominando diversas artes marciales. Su experiencia en combate, combinada con sus capacidades físicas mejoradas, lo convierte en uno de los luchadores más formidables del universo Marvel, capaz de enfrentarse tanto a soldados comunes como a seres con poderes sobrehumanos. A lo largo de sua extraordinária viagem, o Capitão América construiu algumas de las alianças mais memoráveis y enfrentou alguns de los villanos mais terríveis do universo Marvel. Estas relações no solo definiram sua história, sino que também moldearam todo o universo de los superhéroes tal como lo conhecemos. Entre todos seus aliados, ninguno ocupa o lugar tão especial como James Bonham Bucky Barnes. Amigos desde a infância em Brooklyn, Bucky sempre foi mais que um companheiro de batalha, era o hermano. Sua aparente morte durante uma missão contra a Hydra foi uma de las pérdidas mais devastadoras em la vida de Steve. Anos depois, o descobrimento de que Bucky havia sobrevivido, transformado em o letal soldado de inverno, sacudiu profundamente ao capitão. A determinação de Steve de resgatar a seu amigo, incluso quando isso significou oponer-se a governo y antigos aliados, demonstrou a profundidade de esta amistade. Sam Wilson, o Halcón, representa outro vínculo fundamental em la vida de Steve. Ex-paracaidista de la Fuerza Aérea, Sam ganhou a confiança do capitão solo por suas habilidades excepcionais, sino por compartilhar os mesmos valores morais inquebrantáveis. A decisão de Steve de pasar-lhe seu escudo a Sam não foi solo uma transferência de poder, sino um reconhecimento de que o verdadeiro legado do Capitão América reside em los ideais que representa. Natasha Romanoff, la Viuda Negra, evolucionou de uma companheira profissional a uma de las confidentes mais cercanas de Steve. Sua amistade, forjada em numerosas missões, representava o equilíbrio perfeito. O pragmatismo de ela complementava o idealismo de ele. Incluso quando o mundo de los espias y las sombras amenazava com engolir-lo todo, a confiança entre eles nunca vacilou. Los Vengadores se convirtieron em sua família em el siglo XXI. Tony Stark, apesar de seus frequentes desacuerdos com Steve, desarrollou uma relação de profundo respeito mútuo. Thor encontrou em Steve um guerreiro digno de empunar Mjolnir, o honor reservado solo para los mais nobres. Bruce Banner, Clint Barton y, posteriormente, Wanda Maximoff, cada um de eles confiava implicitamente em el liderazgo do capitão. Do lado de los antagonistas, nenhum rival se iguala ao crânio rojo, Johann Schmidt. Primeiro recipiente do suero do super soldado, Schmidt representa todo o que Steve combate: tirania,
crueldad y la búsqueda obsesiva del poder. Su papel como líder de Hydra lo convirtió no solo en un enemigo personal, sino en una amenaza a la propia libertad que o Capitão América juró proteger. El Barão Zemo merece una mención especial por haber logrado algo que ningún otro villano consiguió: dividir a los Vengadores. Su enfoque calculador, y manipulador, resultó ser más peligroso que cualquier ejército. Usando la muerte de su familia en Sokovia como combustible, Zemo explotó las fracturas existentes entre los héroes, demostrando que a veces las mayores amenazas provienen de lugares inesperados. Hydra, más que una organización, representa una ideología que Steve pasó la vida combatiendo. El descubrimiento de que se había infiltrado en SLD desde su fundación fue uno de los golpes más duros a su fe en el sistema. Esta revelación forzó a Steve a cuestionar todo en lo que creía. Y mostró que la lucha por la libertad nunca termina realmente. Peggy Carter ocupa una categoría única, siendo tanto una aliada como el gran amor de la vida de Steve. Su asociación durante la guerra sentó las bases de SLD. Y su relación romántica, interrumpida por el destino, permaneció como uno de los aspectos más humanos y conmovedores de la historia del Capitán América. Su reencuentro, décadas después, com Peggy envejecida y Steve aún joven, representa uno de los momentos más emocionantes de la saga. El Capitán América ha trascendido las páginas de los cómics para convertirse en uno de los íconos culturales más significativos del siglo XX y XXI. Su viaje desde su primera aparición en 1941 hasta la actualidad refleja no solo la evolución de los cómics como medio de expresión, sino también los cambios en la sociedad estadounidense y mundial. Cuando Joe Simon y Jack Kirby crearon al personaje, en medio de la Segunda Guerra Mundial, su primera portada, mostrando al Capitán América golpeando a Hitler, fue una declaración audaz, considerando que Estados Unidos aún no había entrado oficialmente en la guerra. Esta edición histórica vendió casi 1 millón de copias, estableciendo inmediatamente al Capitán América como un símbolo de resistencia contra el fascismo. En los años siguientes, el personaje evolucionó junto con su público. Durante la Guerra Fría, sus historias reflejaron las tensiones de la época. En los años 70, en medio del escándalo de Watergate, el Capitán América abandonó temporalmente su identidad, convirtiéndose en el nómada, un reflejo directo de la crisis de confianza que los estadounidenses sentían hacia sus instituciones. Esta capacidad de reflejar y procesar momentos históricos cruciales a través de narrativas heroicas solidificó su relevancia cultural. El impacto del personaje ganó nuevas dimensiones con el universo cinematográfico de Marvel. La interpretación de Chris Evans redefinió al Capitán América para una nueva generación. El actor logró lo que muchos consideraban imposible: convertir a un personaje potencialmente anticuado y excesivamente patriótico en un héroe relevante y admirado a nivel mundial. La trilogía del Capitán América es considerada una de las mejores del MCU, con Soldado de Invierno frecuentemente citado entre las mejores películas de superhéroes jamás producidas. En términos de merchandising y productos licenciados, el escudo del Capitán América se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura pop. Desde juguetes hasta ropa, desde material escolar hasta productos coleccionables de alto valor, su imagen mueve miles de millones de dólares anualmente. En los videojuegos, el Capitán América es una presencia constante, desde títulos en solitario hasta juegos de los Vengadores, siempre manteniendo su posición como uno de los personajes más elegidos por los jugadores. El impacto del personaje en la cultura pop va más allá del entretenimiento. Sus frases se han convertido en parte del vocabulario popular. Puedo hacer esto todo el día se ha vuelto sinónimo de perseverancia. Comprométete con lo que es correcto. Incluso cuando todo el mundo dice que no se cita frecuentemente en discursos motivacionales y publicaciones en redes sociales. El Capitán América se ha convertido en una referencia cultural para la integridad y la determinación. En el ámbito educativo, las historias del Capitán América se utilizan con frecuencia en las aulas para discutir temas como ética, ciudadanía e historia. Sus aventuras durante la Segunda Guerra Mundial sirven como puerta de entrada para que los estudiantes aprendan sobre este periodo histórico. Sus dilemas morales se estudian en clases de filosofía y ética, demostrando cómo la cultura pop puede ser una herramienta valiosa para la enseñanza.
El personaje también ha impactado significativamente el diseño y la moda. Su uniforme, especialmente en las versiones más recientes, ha influido en tendencias tanto en la moda casual como en la ropa deportiva. El estilo retro combinado con elementos modernos ha creado un estilo único que sigue inspirando a diseñadores y artistas. En términos de representatividad y valores, el Capitán América ha establecido un nuevo estándar para lo que un superhéroe puede ser. Su disposición para cuestionar autoridades y luchar por lo que es correcto, incluso cuando eso significa oponerse a su propio gobierno, demostró que el verdadero patriotismo está ligado a los principios, no a las instituciones. Este mensaje sigue resonando fuertemente con audiencias de todo el mundo. El viaje del Capitán América es mucho más que una historia de superhéroes. Es un testimonio del poder de la convicción y de la importancia de mantenerse fiel a los propios valores, sin importar las circunstancias. Desde el frágil niño de Brooklyn hasta el líder de los Vengadores, Steve Rogers ha demostrado repetidamente que el verdadero heroísmo nace del carácter, no de los poderes. Su historia nos ha enseñado lecciones invaluables sobre coraje, sacrificio e integridad. Hemos visto cómo el suero del supersoldado no creó a un héroe, solo amplificó las cualidades que ya existían dentro de Steve Rogers. A través de sus batallas, tanto físicas como morales, aprendimos que a veces las mayores victorias provienen simplemente de negarse a rendirse, incluso cuando todas las probabilidades están en tu contra. Con Sam Wilson ahora empuñando el escudo, el legado del Capitán América entra en una nueva era. Pero esto nos lleva a algunas teorías intrigantes sobre el futuro de la franquicia. Existen especulaciones de que Steve Rogers podría regresar en momentos cruciales del multiverso, tal vez como un mentor o en una realidad alternativa donde nunca envejeció. La existencia del multiverso abre posibilidades infinitas para diferentes versiones del Capitán América, cada una representando un aspecto diferente de su legado. Algunos teóricos sugieren que podríamos ver una reunión emotiva entre Steve y Bucky en futuros proyectos, posiblemente en un momento en que el mundo más necesite la sabiduría del Capitán América original. Otros especulan sobre la posibilidad de flashbacks que revelen misiones no contadas de los comandos aulladores, expandiendo aún más la rica historia del personaje. Pero tal vez la teoría más poderosa sea sobre el verdadero legado del Capitán América, su capacidad de inspirar a otros a ser mejores, a luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Como él mismo dijo, el precio de la libertad es alto, siempre lo ha sido. Y es un precio que estoy dispuesto a pagar. En un mundo cada vez más complejo y dividido, el mensaje del Capitán América sobre integridad, coraje y esperanza sigue siendo más relevante que nunca. Porque, al final, no es el escudo lo que hace al Capitán América, es el corazón detrás de él. Y mientras haya personas dispuestas a defender lo que es correcto, el espíritu del Capitán América seguirá vivo. Como Steve Rogers nos mostró, a veces el acto más valiente no es enfrentarse a un ejército de extraterrestres o combatir supervillanos, es mantenerse fiel a los propios principios cuando sería más fácil ceder. En sus propias palabras, cuando el mundo te dice que te rindas, tienes que levantarte y decir, no, tú te mueves.